Este es tu programa Una Nueva Realidad con Mari Pedrosa. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos. Y hoy tenemos un súper invitado con nosotros. Hoy está Juan José Munguía. Y hoy queremos presentarles un programa súper interesante como emprendedores. Y bueno, tenemos a alguien súper especial, emprendedor queretano. También fue expresidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios de Coparmex, que es justo ahí donde nos conocimos. Y también ha tenido varias premiaciones como empresario responsable del nombre, ¿cómo se llama? El reconocimiento de Lorenzo Serville. Así que pues tiene mucho que aportar el día de hoy con ustedes, Juan José, pues bienvenido. Muchas gracias, Marisela, un gusto estar aquí contigo. Igualmente, pues mira, pues ¿qué nos puedes comentar de el enfoque hoy desde el desarrollo humano? Por eso es como una nueva realidad, de darnos otra oportunidad de justo después de todos estos aprendizajes que hemos tenido justo de la pandemia y todo, cómo hacer el empuje hacia dar una información para toma de decisiones de los nuevos empresarios. Estaba también leyendo aquí un poquito del contexto de que hay nuevos emprendimientos y el 35% en México son empresarios de pymes de entre 26 y 35 años. Entonces, ¿qué nos puedes como platicar sobre tu experiencia personal? Bueno, sí, definitivamente hoy en día, no solo en México, sino a nivel mundial, el emprendimiento es un tema muy importante. Particularmente en México es uno de los puntos medulares de la economía. Básicamente el 70% de las empresas, bueno, no 90 y tantos por ciento de las empresas son pymes, ¿no? Sí. Micros, pymes y quizás autoempleados, ¿no? Sí. Que denominemos así. Y de ahí, pues bueno, gran parte de los trabajos se generan en esto. Pero también hoy en día hemos venido... Ya tiene varios años, de años para acá, y creo que hoy en día es muy común, se habla muchísimo del emprendimiento y se habla del emprendimiento desde diferentes perspectivas, y creo que, o considero que hay mucho humo detrás de todo, de todo esto que se habla, ¿no? Por un lado, sí hay quienes nos invitan a los jóvenes a emprender, y hay quienes son un poco más radicales y los invitan y les dicen que eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, sí es importante, pues como muchos otros temas en la vida, se ha vuelto desde mi perspectiva una moda. Así es. Y eso puede ser peligroso, ¿no? Así como en la ropa, o en sí, otras claro. de la moda y la ropa desechable, sí, no, y todo. Nada más para hacerlo y para decir que es lo de hoy, estoy in. Exacto. Y eso me parece un grave riesgo en un tema que es bastante importante para pues, la economía de los países y para la vida misma, ¿no? de las sociedades. Sí, así es. Pues básicamente que al ser una aparente moda y que no para todos puede ser como una forma de estilo de vida, también lo he notado. Es como dices, hay que respetar también esa parte de una invitación o una obligación. Definitivamente es importante el emprendimiento para crear cambios en México. Aquí lo veo en el contexto de México. Tú que has tenido experiencia con muchos emprendedores, pymes, justo en la Cámara de Jóvenes Empresarios, ¿qué nos puedes dar como de referencia en cuanto a qué has visto de que esa moda puede causar confusión, puede causar fallas, y en esas fallas pues ya después ya no quieres o dejas un negocio o creas muchos? A mí me pasó, empecé a crear demasiado y después ya no sé ni por dónde. Entonces, ¿qué es lo que nos puedes...? Sí, pues mira, la estadística se ha mantenido bastante uniforme en el tema de fracasos o de cierre de empresas. Alrededor del 75% de las empresas que se generan cada año, pues no pasan de los 2 años, ¿no? Sí. Entonces, y en algunos puntos se puede ir hasta el 90% en eso, hasta en los 5 años, ¿no? Wow. Pero, sí. Entonces, realmente las que logran subsistir a lo largo del tiempo y que trascienden, pues son poquitas. Uh-huh.
desde esa perspectiva, pues es bueno que se generen más porque pues, nuestra tasa de éxito va a ser muy, muy baja. Sin embargo, y aunado al tema de la pandemia, donde mucha gente lamentablemente perdió su forma de sustento, su trabajo, etcétera, pues bueno, se ha visto en la necesidad de emprender, lo cual, por un lado, pues es bueno porque existe esa opción para que puedan generar ingresos. Sin embargo, y alrededor, yo creo que según la estadística que vi del año pasado, el 33% de los emprendimientos son por necesidad, ¿no? Entonces, pues ya es una tasa alta. Y a veces, cuando es por necesidad, pues realmente, pues ahora sí que te avientas, ¿no? Sí. En ese sentido. Y en general, pues uno cuando empieza no tiene la preparación, uno aprende en el camino, aun cuando lo hagas por gusto o por pasión, etcétera, y no tanto por necesidad, pues realmente no conoces muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces, en el camino vas aprendiendo todo, pero sobre todo cuando es por necesidad, pues a veces no existen ni siquiera los fundamentos del por qué o para qué estoy haciendo esto. Exacto. Y ahí creo que, bueno, yo cuando fui presidente de jóvenes, uno de nuestros objetivos, espero haber cambiado por lo menos el chip en uno o dos personas. Sí, seguro que sí dejaste huella. Pero algo que yo sí detectaba pues hace un par de años y lo sigo detectando hoy, es que necesitamos cambiarle ese pensamiento a esos chavos, a ese 30 y tantos por ciento que son entre 25 y 35 años. Así es. Que les gusta verse como emprendedores y que muchas veces no se dan cuenta que son autoempleados. Sí. Y que cambien el chip a volverse empresarios, que es una gran diferencia para que generen trabajo, ¿no? Que generen empleos. Y que generen empleos. Y no cualquier empleo, porque luego a veces discutimos y decimos, bueno, es que 7 de cada 10 trabajos en México son generados por la micro y la pyme. Pues sí, pero pues si nos metemos en exactamente, ¿no? ¿Cuánto les pagan? ¿En qué condiciones? Claro. Y empezamos a normalizar ese tipo de pues la verdad, de empleos malos, claro, ¿no? Porque pues sabemos que es duro, los que estamos de este lado y peleamos y con las ventas y no nos alcanza y todo, pues sabemos que es duro. Y a veces no le damos el justo valor al trabajo y queremos pues, mal pagarnos justificándonos, es que pues, es para lo que me alcanza, ¿no? Sí. Y lo confundimos con esa parte de antes de que estoy dando trabajo. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que generar una mentalidad diferente para que se vuelvan empresarios, ¿no? ¿Por qué? Porque honestamente, si algo funciona en México, pues son los negocios de comida y de garnachas y la taquería. Y abre una taquería, le va bien, y en las colonias a los 6 meses hay 6 taquerías alrededor. Sí. Entonces, y ese es el modelo que todo el mundo trae en mente, ¿no? Entonces, pues no, realmente, pues sí, son negocios para autoempleo, son buenos negocios, son decentes, pero ¿qué tanto los podemos escalar que se vuelvan empresas realmente que trasciendan a lo largo del tiempo, ¿no? Porque la taquería se muere el dueño del taquero y se acaba la taquería, ¿no? Entonces, es cierto. Pues la gente que está ahí, normalmente son negocios familiares de subsistencia y son buenos negocios, ¿no? Claro. Pero, bueno, la idea es que lo lleven a un punto más. Así, sí. O sea, a una aportación social más exactamente, grande. que le deje algo más allá a la sociedad que el puro ingreso económico, que es bien válido, ¿no? Personal. Por supuesto. Sí, así es. ¿Y qué opinas también, o sea, de las cuestiones? Es que este tema es tan interesante que es como que quisiera hacerte muchas preguntas. ¿Qué opinas de que básicamente como es una moda también tenemos mucha confusión de autoempleo, y también puede ser que el enfoque en el emprendimiento no sea simplemente por una aportación social o llevar una escala, sino simplemente por ego, porque estoy dentro de la moda, o por el resultado del dinero? Es que me pagan poco y entonces hago esto, pero lo hago mal.
O sea, ¿qué es? O sea, lo hago como decíamos, o sea, ¿en qué condiciones das empleo? ¿En qué condiciones tienes a tus trabajadores? Y es cuando de repente se construyen empresas ya, ahora sí que de nacimiento un poco desbalanceadas, que no se les dan las condiciones necesarias a los empleados, no sé, el sistema, no nada más la paga, ¿sabes? Sino también pues el trato justo a las personas. ¿Qué opinas en este sentido? Pues creo que parte de lo mismo, ¿no? O sea, de tener, y es parte pues, de ese ecosistema que creo que bien hecho se impulsó durante muchos años, el generar un ecosistema de emprendimiento en México, que hoy en día empieza a tener también buenos resultados de estas empresas que se están ya acercando. Bueno, ya hay 2 que son unicornios en el tema de dinero, y hay otras, hay una lista como de unas 10, 15 que están ya también pues en ese camino y que probablemente se puedan volver unicornios, y que desde la perspectiva de la puramente económica pues es la palomita y el éxito de ese sistema de emprendimiento que se fue generando. Sin embargo, pues bueno, como un ecosistema, pues tenemos muchas fuerzas y muchas cosas ahí mezcladas y sucediendo, y entonces ahí creo que vuelve con eso, nos confunde, ¿no? Y a veces vienen las razones por las cuales queremos emprender, ¿no? Y yo pues hace un tiempo preguntaba a estudiantes de la universidad, ¿no? Y les decía, bueno, levanten la mano quién quiere ser empleado, ¿no? Y pues les daba como penita, ¿no? Y a decir, y bien válido, o sea, se vale decir, oye, yo no, pues lo mío no es ni emprender, ni poner una empresa, ni nada, y puedo ser empleado o colaborador de alguna empresa y llegar. Bueno, yo conozco a algunos y les va muy bien, ¿no? Claro. O sea, sí. Entonces, hasta a veces uno dice, y me da un poquito de envidia. Claro, no es el único, María. Sí, porque en realidad es eso, ¿no? Y luego está otros que les decían, bueno, ¿y quién quiere emprender? Y levantaban por ahí algunos. Y cuando yo les preguntaba las razones, o sea, ¿por qué quieres emprender? No sabían, o sea, ¿qué quieren hacer? Nadie sabía, ¿no? O sea, de entrada no sabían qué, pero decían, yo quiero emprender, ¿no? Está bien, hay que ponerle ahí un punto. Yo tampoco, en su momento, yo no sabía qué quería poner, pero yo tenía claro que yo sí no quería ser empleado, ¿no? Eso era lo único que yo tenía claro. No sabía en qué iba a poner un negocio, y hasta la fecha todavía luego digo, pues, ¿de qué quiero poner algo? Y no. Pero bueno, pero por otro lado también había otras razones. Les decía, bueno, entonces, pero ¿por qué quieren emprender? Si no saben qué quieren, o sea, qué tipo de empresa o de qué quieren poner su emprendimiento, no lo han encontrado, no lo han pensado. Entonces, ¿por qué? ¿No? Y ahí eran las respuestas que me hacían cuestionarme bastante, ¿no? Hubo quien me decía, pues para ser mi propio jefe y entonces poderme levantar, y son respuestas reales, poderme levantar a la hora que yo quiera. Entonces nada más ir un ratito y luego ya regresar. Entonces, ¿no? Es como una respuesta sin fundamento. Exactamente, ¿no? Pero eso es lo que creen que o sea, tristemente el lado B negativo de lo que vende todo este mundo del emprendimiento es que pues, están echando la flojera y se la pasan y se levantan a la hora que quieren y le dan órdenes a algo y todo fluye, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, cuando tengas tu primer cliente y tu segundo, te vas a dar cuenta que pues vas a tener más de un jefe, ¿no? Porque te van a decir, a mí me entregas mi producto a tal hora, tal día, y vas a tener que estar ahí. No tienes un jefe nada más, sino tienes 100 jefes, y entre más que estás, más responsabilidad tienes, ¿no? Entonces, ese tipo, otros decían, bueno, pues para hacerla crecer y venderla y ganar mucho dinero, ¿no? Entonces, sí tenemos esa mentalidad de, por un lado, quizás influenciada por el tema de Silicon Valley y el ecosistema que sí existe en Estados Unidos, donde realmente ahí pues un fundamento es ese, ¿no? Los inversionistas, algo busco capital y ellos saben, y después voy a salir a bolsa y pues, se hacen millonarios. Pero en México la verdad es que eso no pasa. En México nuestras empresas son familiares, y vuelvo a lo mismo, gran parte se emprende por necesidad, otros con una esperanza de mejor calidad de vida,
Pero en realidad son digamos que son patrimoniales en México, ¿no? No tenemos muchas empresas que estén en la bolsa, no tenemos cosas que vayan saliendo a bolsa, o sea, no tenemos esas vías de salida, entonces realmente y eso lo desconoce el joven, y cuando decidimos emprender, pues tenemos que estar conscientes que va a ser un proceso de 20, 30 años entrarle, ¿verdad? Así es. Y que pues que te vaya bien no va a ser de la noche a la mañana. Hay casos, hay pocos que les va, bueno, ni siquiera en Estados Unidos, a veces creemos que Facebook tuvo el éxito de la noche a la mañana, porque es lo que vemos en la película de 1 hora, pero en realidad fueron años. Y al final del día es eso, ¿no? O sea, va a ser un largo periodo. En lo particular, yo tengo empresas un par de ellas que llevan 11 años operando y son diametralmente distintas, ¿no? Una, pues, le va bien, es sólida, es una empresa. Al ser de servicios estaríamos ya como en el sector mediano, aunque cruzando de la pequeña a la mediana, o digamos que en el rango bajo de las medianas, ¿no? Y la otra pues sigue siendo, a pesar de que tiene 11 años, pues es una microempresa, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ese tema es una carrera larga, ¿no? Entonces, sí es importante que lo tengan en cuenta, que no va a ser algo rápido, ¿no? Claro, así es. O sea, vamos a ir a una pausa y vamos a hablar del propósito de vida en el siguiente. Listo, pues ya estamos de regreso y ahora sí tenemos las 3 preguntas que tú te tendrías que hacer como emprendedor, en su experiencia de Juan José, que nos va a decir como 3 preguntas que van a ser un fundamento para que sepas si puede ser ese proyecto algo que trascienda en tu vida, algo que trascienda no nomás en tu vida, sino en la vida de los demás. Como un propósito de vida. En tu experiencia, cuéntanos, o sea, ¿cómo dices, cómo te levantas todos los días y dices, claro que continuamos, o que no nada más por, el tema del miedo, ¿no? Sino, ¿qué es lo que te motiva a ti en esas preguntas? Híjole, yo creo que si es tu primer emprendimiento, y lo estás pensando, o sea, estás chavo y estás diciendo a qué me quiero dedicar, porque creo que cuando emprendes por necesidad, pues hay otro tipo de situaciones, claro, y vamos a dejar esa parte a un lado, ¿no? Yo creo que ahí es pues lo que sea está bien porque lo estás haciendo por necesidad. Pero cuando tú estás buscando poner, digamos, una empresa, yo creo que la primera pregunta que debes de tener claro es ¿qué te apasiona? Realmente, ¿qué te apasiona a ti? ¿Qué te mueve? Porque finalmente, pues el loco que se va a comprar primero la idea eres tú. Y el loco que va a ir a vender la idea y a tratar de convencer a otros, eres tú. Sí, claro. Entonces, si eso no te apasiona, va a ser difícil que convenzas a otros, ¿no? Si lo que estás haciendo, o sea, a menos que sea un tema de un producto, de una necesidad básica, pero vas a entrar a un mercado con un montón de competidores, pues a lo mejor dices, pues ves que ya está muy hecho el mercado y le voy a entrar, pues está bien. No, a lo mejor no, pero de todos modos para que convenzas de que te compran a ti y no al otro, pues algo diferente tienes que hacer. Y todo cuando no tienes dinero y cuando eres chiquitito y cuando pues no tienes ese respaldo atrás porque no hay una marca que esté atrás de ti, no hay un nombre, nadie te conoce. Sí, totalmente desconocido. Pues a lo mejor los primeros clientes siempre van a ser tus amigos, familiares, pero pues esos acaban rápido, ¿no? Y cuando se te acaban esos, pues es donde ya empiezas a ver la realidad, ¿no? Los 2-3 meses. Y entonces creo que la pasión de hacerlo. ¿Por qué? Porque si no te apasiona, en este tema del emprendimiento hay que ser persistente y consistente, ¿no? Las ganas y todo se acaba, no dan todos los días, pero hay que seguir, ¿no? Yo siempre les digo que no es carrera de 100 metros y no es un maratón. Pues hay días que la verdad es que dices, híjole, ¿para qué estoy aquí? Lo quiero seguir haciendo, ¿no? Y cuando es tu pasión es mucho más difícil que claudiques, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a encontrar, a ponerte a reflexionar y hacer las cosas de manera distinta, pero es más difícil.
Esa sería para mí como la primera pregunta que tendrían que resolver. Después yo sí le pondría ¿y para qué lo quiero hacer? ¿No? Que es darle ese sentido. El propósito. El propósito, exactamente. O sea, ¿para qué lo quiero hacer? Lo quiero hacer, pues, para venderla. El otro día un buen amigo me decía, mira, mi motivo de hacer esto es crecerla, venderla y ya, ¿no? O sea, él es su motivación, para él no es su primera empresa, ¿no? Entonces él decía, esta la quiero para eso, ¿no? Esa es mi visión. Decía, ok, está bien, pero, y luego era, ¿y para qué quieres? O sea, porque quiero tener el dinero. Bueno, ¿y para qué quieres tener el dinero? O sea, no quedarse con la primera respuesta, ¿no? Sino de verdad reflexionarlas. ¿Y luego qué harías con ese dinero? O sea, ¿qué te dedicarías? Supongamos que te va bien y llega a valer $1 millón y la vendes y tienes ahí 500 millones de pesos, ¿no? Sí, y luego ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué harías con 500 millones? ¿Para qué los quieres, no? Entonces, cuando te empiezas a cuestionar, pues bueno, yo creo que ahí empieza a ser, ¿no? Otra alternativa puede ser, ¿no? O sea, yo sí quiero generar fuentes de empleo bien pagadas, yo quiero, digo, hay otro tipo de emprendimientos más sociales, ¿no? Como acabar el hambre del mundo. Nosotros, yo en lo personal, tengo un emprendimiento que puede ser categorizado como social y en el tema ambiental. ¿Y que cuál es una plataforma para el reuso, acopio de productos para el reuso y reciclaje. Sí. Se llama Junta Entrega y Recicla. Y pues bueno, eso realmente la motivación de esa, digamos, de esa pequeña startup sí vemos una oportunidad de negocio en el mediano largo plazo, pero realmente la motivación del por qué es contribuir a pues, que el planeta, el tema del cambio climático un poco la aportación de contrarrestar. Exactamente, ¿no? Entonces es como esa pasión o ese gusto o convencimiento de que tenemos que hacer algo diferente del tema de la basura que estamos generando, y pues estamos tratando de solucionar esa parte, ¿no? Entonces, pero es como el para qué, ¿no? Entonces, aunque hoy en día ese startup pues realmente no genera ingresos, no todo, pues lleva ya 5 años, ¿no? Sí. Y seguimos ahí en el camino porque sí nos han reconocido en otros países, nos han tomado como caso de éxito y todo, pero no es un tema económico, ¿no? Sí. La motivación es algo, ojalá que se vuelva algo que nos deje también económico, porque pues es parte importante del emprendimiento en este caso, pero pues realmente es un tema donde tenemos un porqué, un para qué aporta, sí. Exacto. Y bueno, tiene mucho que ver también que, bueno, yo tengo la oportunidad de conocerte personal y que hemos hecho labor en casas hogares y todo. Es un tema de querer ayudar a tu comunidad, a querer ayudar a tu país, a dejar un poco de huella, ¿no? Bueno, un poco no, porque ya hacemos mucho. Sí, hay. Ya me refiero a hacer mucho, me refiero a que es tu empresa, más además el sábado, domingo o algo, tener que a lo mejor todavía enfocarte en otro proyecto. Exactamente, sí, entonces, pues dentro de todo eso, en lo personal sí hay esa filosofía, ¿no? Desde nuestro trinchera, poner un granito de arena y que por lo menos a lo mejor no cambio el país o el mundo, pero la gente más cercana, que poder hacer un cambio, ¿no? Aquellos con los que me topo. Entonces, esa es pues yo creo que la motivación que en particular, independientemente de que sea, pues a mí me motiva a llevar a cabo nuevos emprendimientos, ¿no? Y la otra, yo creo que la tercera ya sería un poquito más técnica. Está bien, puede haber algo que me apasione, pero pues a lo mejor ni soy bueno en eso, entonces pues la verdad es que está bien, pero pues entonces tienes que desarrollar esas habilidades, traer gente que sepa,
que a veces es algo que nos cuesta, ¿no? El entender que no somos todólogos. No somos todólogos, ajá, Sí. que las ideas, pues la verdad, la mayoría ya se le han ocurrido a otros. Claro. Porque a veces también creemos que solo nosotros sabemos el cómo. Entonces, el poder tener eso, ¿no? El aprender, o sea, el meternos a temas de negocios, sí, que conozcamos, o sea, que entendamos el negocio, dónde está realmente el negocio, ¿no? Sí, o sea, sí, entonces sí. pongan la atención al modelo de negocio. Claro. Porque volvemos a lo mismo, cuando empiezas con poco capital, por ahí a lo mejor la familia te pone algún dinero y convences a alguien, pero la mayoría lo empiezan con capital propio. Entonces no va a haber recursos, entonces sí. Se va a complicar traerte al mejor talento, ¿no? Porque claro. pues ese te cuesta, y volvemos a lo mismo, en Estados Unidos, en un ecosistema más desarrollado, y les dan acciones, y sí. O sea, puedes compensar el bajo salario sí. con acciones, ¿no? Sí, que claro. es la promesa de que esto va a explotar, vamos a salir a bolsa, y de ahí es donde vas a recuperar todo lo que le estás metiendo de esfuerzo a este sueño, ¿no? Aquí en México eso probablemente nunca te va a pasar, ¿no? Porque volvamos a lo mismo, nuestro ecosistema es muy distinto, no que vayamos a salir a la bolsa en 7 o 10 años, no lo vamos a hacer, o sea, honestamente, no está hecho nuestro ecosistema aún hoy en día para eso. Entonces, pues traernos a un buen talento pues nos va a costar, y a veces no tenemos con qué, ¿no? Porque nos vamos a tener que enfocar en vender, en muchas otras cosas primero, ¿no? Entonces, pues sí tengo que entender dónde está el negocio, ¿no? Porque si no, pues el dinero se acaba rápido, y esa es otra de las, yo creo, de las más grandes causas por las cuales los emprendimientos y las empresas pequeñas cierran, ¿no? ¿Por qué? Porque se les acaba el dinero, el gas, creían que a los 6 meses pues iban a estar ya viviendo muy colgados y sin hacer nada y sin hacer un dedo, y no sucede eso, ¿no? Sí, entonces ahí es donde yo creo que sea eso, o sea, el que emprendan en cosas que entiendan, ¿no? Que no emprendan en algo que de verdad no sea lo que conocen, claro. Lo tienen que entender. Ya cuando quieran emprender en algo que no entiendan, pues es cuando ya entras nada más como inversionista, claro, sí. Y entonces ahí lo que entiendes el flujo del dinero y decides si sí o si no, y le ves potencial, pero no tienes que entender los fundamentales, claro, ya de la operación del negocio, ¿no? Entonces, y aún así hay quien en esas cosas recomienda invierte, aún así solo en negocios que entiendas, ¿verdad? Sí. Entonces, pero se vuelve más crítico cuando empiezas incluso el que tú lo puedas hacer, ¿no? Que sepas cómo se hace para que puedas saber contratar a la gente, si no va a ser muy difícil. Pues sí, así es. Pues muchas gracias por tu aportación, ha sido muy enriquecedor. Yo creo que esta información es lo que nos ayuda a tomar decisiones y no tomar como tema impulsivo el emprendimiento, sino realmente saber los fundamentos y bueno, y más pedir opiniones y dónde tú les puedes recomendar que se acerquen si conoces algún organismo de gobierno, por ejemplo Coparmex, o que sean como cuestiones de si no son emprendedores o no tienen una idea de cómo empezar o de qué herramientas, con quién se podrían apoyar. Sí, pues ahí yo lo que les recomendaría, ya hoy en día existen muchísimos grupos, desde los que están por el lado de gobierno, el mismo estado de Querétaro tiene, se llama Núcleo, creo que incluso tienen una oficina, y ahí tienen varios programas de emprendimiento, ¿no? Donde les dan algunos talleres, incluso los ayudan en estos primeros pasos, ¿no? Incluso como de finanzas, etcétera, ¿no? Sin duda, si ya se aventaron y decidieron empezar, pues también acérquense a todas estas, a las cámaras o a la confederación que es Coparmex, que son del lado de la iniciativa privada. De todas la mayoría de las cámaras, no quiero decir todas, pero la mayoría pues están agrupadas por giro, excepto Coparmex, que pues es distinto, que es una confederación, que ahí encuentras de todos los giros, pero todos tienen un grupo de jóvenes, ¿no? De empresarios. Entonces acérquense ahí, porque también es importante
que se rodeen de gente que esté en la misma sintonía, vibrando en Claro. la misma sintonía que ustedes, Sí. para que pues se sientan arropados, ¿no? Funciona Sí. muy bien en este sentido, y ahí también pues ofrecen eventos, tienen invitados en sus sesiones, y pues puede uno ir aprendiendo cosas o Sí. a empezar a generar contactos para cuando pues tengas algún tema, un problema, ¿no? Quieras, ya vas a contratar a tus primeros empleados y Claro. no tienes ni idea, entonces por ahí, o pues, tristemente ahí te pasó algo, te demandaron, entonces alguien estás, o Sí, tienes alguien- problemas con un proveedor y no te pagan, ¿qué hicieron a alguien Claro, más, sí, ¿no? alguien, Entonces, alguien que te dé su punto de vista. exactamente, Su y ayuda, es experiencia. gente que está caminando en la misma dirección que tú, ¿no? Entonces, Ujú. sin duda, el acercarse a ese tipo de grupos está bien, y yo lo recomiendo porque es un soporte. Súper, muy bien. Pues muchísimas gracias por toda tu aportación, la verdad ha sido muy enriquecedor y estoy segura que estas preguntas van a llegar a muchas personas para que realmente tomen decisiones adecuadas en su emprendimiento. Pues muchísimas gracias. ¿En dónde pueden localizar la plataforma de reciclaje, por favor? Por si- Sí, pueden entrar a la página www.juntaentregayrecicla.com.mx. De allí, ahí está la información general, y de ahí los manda hacia la plataforma en donde ya se pueden registrar. Sí, Tenemos distintas categorías. A través de la plataforma pueden enviar a reciclar electrónicos, ropa, juguetes, diversas categorías de productos, libros que se van a asociaciones civiles para armar bibliotecas en lugares de bajos recursos, etcétera, ¿no? Entonces, métanse ahí y ahí la pueden localizar. Y a mí en lo personal, pues bueno, Juan José Martínez, ahí en LinkedIn me pueden encontrar. perfecto. Pues muchas gracias, gracias por tu aportación a nuestro programa. Hasta Muchas la gracias. próxima, nos vemos. Bye. Te espero en el próximo capítulo de tu programa Una nueva realidad con Mari Pedrosa. Hasta pronto.